Y muy buenos días, es un gusto saludarles. Mi nombre es Alex Rojas, soy psicólogo escolar del Colegio Indoamericano, formo parte del Departamento de Psicopedagogía y el día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor César Amauri para poder hablar acerca de un tema muy interesante hoy en día, ¿no? También, desafortunadamente también muy frecuente ahora, que es acerca del suicidio. Pero antes que eso, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor César. ¿Cómo ¿Qué está? tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar presente. Voy a presentar brevemente al doctor César. El doctor César Amauri Sánchez Aguilar es médico egresado con mención honorífica en el Instituto Politécnico Nacional. Realizó su internado médico de pregrado en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, España. Es especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursa la maestría en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, imparte clases a estudiantes de medicina en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se encuentra adscrito en la consulta externa del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y su principal interés clínico y de investigación son los trastornos del estado de ánimo como depresión y el trastorno bipolar, así como sus comorbilidades. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y justo hablando, tratando de dar una introducción a este tema, me gustaría empezar un poquito por lo que la OMS define como el suicidio. Y ella lo menciona como el acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. A este respecto, la OMS señala el suicidio como un problema multifactorial que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Según datos de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, IASP, por sus siglas en inglés, el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Es responsable de más de 800,000 muertes al año, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos. En México, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, en el 2015 se registraron 6,285 suicidios, lo que representa una tasa de 5,2 fallecidos por cada 100,000 habitantes. La tasa de suicidio fue de 8,5 por cada 100,000 hombres y 2,0 por cada 100,000 mujeres. Las entidades federativas que tuvieron mayores tasas de suicidio por cada 100,000 habitantes fueron Chihuahua, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo. Esos son datos nacionales, pero pues justo lo que nos atrae aquí es, bueno, ¿qué sucede con este tema en la gente joven? Y hay estadísticas a nivel mundial donde nos mencionan que el 14, bueno, que el suicidio es la tercera causa de muerte entre la gente joven. Y el 14% de los estudiantes en nivel bachillerato ha considerado suicidarse. Muchos de ellos, pues, víctimas de bullying, ¿no? Y respecto a esto, doctor, justo quisiera hacerle pues, la primera pregunta, ¿no? Eh, ¿Quiénes se encuentran en mayor riesgo de suicidio? Muchas gracias, Alex. Sí, un tema sumamente relevante. Se han definido factores de riesgo que son pues ya bastante claros, que ponen al individuo pues en esta situación pues de mayor propensión a este tipo de conducta, la conducta suicida. Los factores de riesgo varían un poco dependiendo de la edad, dependiendo incluso del género, dependiendo pues también del nivel sociocultural o pues del nivel de ingresos del país en el que vive el individuo. Pero bueno, si hablamos en particular de la población adolescente, algunos de los estudios que han definido esto mejor son estudios estadounidenses, pero pudieran en parte aplicarse a nuestra población. Pues de entrada se define que las minorías, particularmente las minorías pertenecientes a la diversidad sexual,
las personas con algún tipo de identidad de género que no van dentro de pues la línea de lo que habitualmente se define al nacimiento por parte de la sociedad, las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ y el resto de sus siglas que cada vez se van añadiendo más, buscando integrar a más individuos pues a esta visibilización de esta minoría, ¿verdad? Que también hay entre los adolescentes individuos así, pues está en una situación de mayor riesgo por la adversidad social a la que se enfrentan. De la misma forma, el antecedente personal, ¿verdad? De algún padecimiento de salud mental o de psiquiatría, cualquiera, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos para los menores de edad, los que se conocen como trastornos externalizados, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos de conducta, pudieran incrementar también definitivamente el riesgo de conducta suicida, así como el antecedente familiar de suicidio, particularmente en familiares de primer grado, hermanos, padres, pero también pues familiares de segundo grado, cuando las familias están pues bastante integradas y son múltiples los miembros que conviven bajo un mismo techo, que con frecuencia están conviviendo. El consumo de sustancias, definitivamente, alcohol, tabaco, cannabis, cualquiera que podamos pensar que tiene un potencial adictivo. Últimamente, lamentablemente, muy de moda los estimulantes, cocaína, cristal, entre otros. Por supuesto, en nuestra población, pues los inhalables, ¿verdad? De fácil acceso y bajísimo costo. Cualquier consumo de estas sustancias incrementa el riesgo de suicidio. En los adolescentes hay, que de hecho es algo que se comparte, por ejemplo, con la población adulta mayor, un elemento importante que es la alteración en el sueño, la disminución en la calidad del sueño, el insomnio propiamente, que pudiera ser reflejo a veces de otra problemática de salud mental o de psiquiatría también, incrementa el riesgo suicida. Incluso hay estudios interesantes que han identificado cómo la conducta suicida se llevó a cabo, claro, presentes muchos otros factores de riesgo, pero un día después de una mala noche de sueño, ¿no? Conflictos interpersonales, por supuesto, con pares, muy importante, estabas hablando ya del bullying tú, con familiares también, con intereses románticos o parejas románticas o sentimentales, en los adolescentes también es un punto muy importante. Conflictos interpersonales a todos estos niveles pueden incrementar el riesgo de suicidio, así como, por supuesto, lamentablemente la exposición a eventos traumáticos, que es un tema pues cada vez más frecuente y pues que hay que tomar en cuenta también en esta población. Entonces, pues la lista es grande, ¿no? Uh -huh. La lista es grande y creo que justo la población adolescente está muy, muy relacionada en estos temas, ¿no? Otra pregunta es para los papás, ¿no? ¿Cuáles son las conductas que hay que tomar en cuenta ante una situación de riesgo con respecto a este tema? Ok, pues es importante, claro, que el padre, la madre o cualquier otro de los cuidadores principales del adolescente tengan la posibilidad de identificar cuando se encuentra en riesgo el menor. Aquí pues hay que considerar que para notar estos focos rojos, ¿verdad? Estas conductas de riesgo, debe existir pues el mejor conocimiento posible y el mejor acercamiento al adolescente de parte del adulto. Esto es todo un reto porque no es a menudo pues culpa de uno de los dos, sino de toda una situación compleja que se vive en las familias. Los adolescentes están pues a veces apartados de los adultos que tienen que estar pues con horarios extenuantes de trabajo, los adolescentes pues muy en contacto con sus pares y con la influencia que llega de ellos, ahora con pues el mundo digital que abarca tanto de nuestras vidas, pues los adolescentes recibiendo mucha influencia también de ese punto. Entonces cuesta trabajo que exista esa cercanía, pero el ideal es buscar invertir tiempo, entre más se invierta, pues serán mejores los resultados para conocer al adolescente, para no dejar de conocerle, porque muy a menudo en la infancia los padres tienen un importante conocimiento de ellos y conforme vayan cambiando los intereses, las expectativas de todas las esferas de la vida, pues tratar de estar al pendiente de esas transiciones y que se entienda que habrá momentos en los que el adolescente no querrá muy cerca a los padres, ¿no?
la primera cita con alguien, pues definitivamente no queremos ahí encima a los padres si somos adolescentes, pero que los padres están principalmente siempre disponibles cuando algo requerimos, cuando algo hace falta, cuando algo se torna difícil y yo necesito un apoyo, que sé que mis padres van a estar siempre disponibles, sea el momento en el que sea, para estar ahí para mí. Y eso facilita mucho la apertura. Y eso ya nos permite ir identificando conductas de riesgo, patrones de comportamiento que se desvían de lo que habitualmente el adolescente pues manifiesta cuando se encuentra con un cierto bienestar, ¿no? Para algunos adolescentes puede ser... adelante, sí, sí. Perdón, no, adelante, por favor. Iba a decir que, bueno, para algunos adolescentes puede ser desde empezar a estar más irritables, ¿no? Lo que podría denotar el inicio de un cuadro depresivo, o a veces puede haber conducta suicida independientemente de si hay o no depresión, pero también la irritabilidad puede estarnos mostrando algún tipo de alteración, de dificultad para la regulación emocional que pudiera poner en mayor riesgo de suicidio al adolescente, y sí notarle más irritable, más indispuesto a esta comunicación cuando normalmente era buena, ¿verdad? Pero parece que a partir de una buena comunicación, pues ya empieza a haber ahí una situación de riesgo. Por supuesto, conductas de riesgo importantes y muy evidentes, porque la irritabilidad es un pequeño foco rojo que hay que explorar, que habrá que en algún momento sentarnos con el adolescente y conversar qué puede estar pasando, por qué te he notado últimamente así, pero bueno, conductas que evidentemente son de mucho riesgo y que hay que atender de forma mucho más pues expedita, la conducta autolesiva, ¿verdad? Que tantas veces se comenta que puede ser en la población adolescente sin un fin suicida inicialmente, pero que sí incrementa definitivamente el riesgo de un desenlace como un intento suicida como tal. Es decir, importante que lo sepan los padres, considero yo, a veces estos cortes, por ejemplo, que se llevan a cabo con objetos punzocortantes, a veces visibles en los antebrazos, por ejemplo, a veces en otras áreas menos visibles, como los muslos, no necesariamente están denotando el que la persona haya intentado quitarse la vida de esta manera. En ocasiones sí, en ocasiones es más bien un recurso al que recurren los individuos. Pasa un poquito más en la gente joven, pero puede pasar en otros momentos de la vida. Un recurso al que recurren para tratar de regular un poquito ciertos estados emocionales. Las personas nos platican que el dolor físico como que le baja un poquito el volumen al malestar emocional. Claro que es nada recomendable y es una conducta nada adaptativa que buscamos modificar los profesionales de la salud, porque implica un riesgo para la persona, ya hay una lesión por la mera conducta y no resuelve tampoco el aspecto de la regulación emocional, porque posteriormente continúa este estado desagradable de forma emocional o a nivel emocional, y es pues una conducta de bastante riesgo, porque aunque no haya sido específicamente con la intención de quitarse la vida en algún punto, sino solo con este fin de regulación emocional, se empieza a generar una cierta tolerancia al dolor físico, una cierta propensión a llevar a cabo esta conducta de riesgo, estas lesiones cada vez más aparatosas a veces, y puede llegarse a un punto del riesgo suicida como tal. Y en ocasiones sí, los cortes, por superficiales que parezcan y por discretos que parezcan, también dependiendo de la etapa de vida de la persona, para alguien de 12, 13 años pudiera ser una auténtica conducta que ellos consideran que pudo haberles llevado a la muerte. No tienen conocimiento de pues su cuerpo al 100%, de cuál es tal vez la profundidad de una lesión como para generar un riesgo auténtico. Entonces hay que creerles y hay que entender que si ellos así lo vivieron, pues califica como un intento suicida y hay que atender esto, ¿verdad? Dime, Alex, adelante. Claro, bueno, con lo que me está comentando, para hacer a lo mejor una especie de síntesis a los padres que están viendo esta entrevista, podremos separar que hay conductas autolesivas con intención suicida y otras sin intención suicida. Sin embargo, ambas son de mucha relevancia que se tenga que prestar atención y pues atenderse, ¿no? Claro. Entonces, para los papás, así un poquito más sintetizado, ¿cuáles serían las conductas y o situaciones, o ambas, que deben estar atentos Okay. para prevenir, ¿no?, un intento de suicidio? Claro, pues es notar los cambios en el comportamiento del adolescente, ¿no?
Todo esto, hablábamos de la irritabilidad, pero también desde un mayor aislamiento, ¿no? Diferente a lo que es habitual para el adolescente en cuestión. Todo esto denota que hay ya modificaciones en el estado de ánimo, en las relaciones interpersonales. Pudieran estar denotando estas conductas como el aislamiento o la mayor irritabilidad, ya el inicio del consumo de sustancias, por ejemplo, que es otro de los elementos de riesgo para la conducta suicida. Entonces, es partir de un conocimiento suficientemente bueno del menor, un conocimiento de cómo es él de forma basal cuando está con un grado aceptable de bienestar, él o ella, por supuesto. Eh, o ella o cualquiera de los adolescentes que estemos buscando apoyar. A partir de ese conocimiento basal y a partir de ahí una modificación en el estado de ánimo, en la conducta, en cómo está conviviendo con sus pares, con sus padres, ya es de llamar la atención y amerita que se converse con él para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, lo cual será mucho más sencillo en medida de que más exista esta posibilidad, sí, de confiar en que el adulto está disponible y presto para resolver cualquier situación. Y a veces no será espontánea la búsqueda de esto por parte del adolescente, pero si la comunicación en general es buena, podrá buscarlo el padre y existirá una respuesta por parte del adolescente. Y más allá de estas conductas que son generales, que nos advierten de que algo está pasando como semáforos amarillos, digamos, de la irritabilidad, el aislamiento social, el cambio en los patrones de conducta de relaciones interpersonales, pues ya focos mucho más rojos que implican una atención mucho más expedita, pues es esta parte de las conductas autolesivas, o definitivamente que el adolescente verbalice algo relacionado con la autolesión o con el suicidio, que lo verbalice, que lo diga. En ningún momento debe tomarse como una especie de solamente con la intención de llamar la atención, como una especie de chantaje, como una especie de manipulación. No estoy yo asegurando que en el 100% de los casos esto vaya directamente orientado a una conducta de altísimo riesgo, pero sí en la mayoría. Y ante la duda, el padre pues mejor no le piensa y lo atiende, ¿no? Lo escucha. Es verdad que hay situaciones de dinámica familiar muy conflictiva, muy difícil por las diferentes circunstancias por las que todos están pasando. Y el verbalizar dentro de esa dinámica tan complicada, pues la intención suicida o que ya se lleva a cabo la conducta suicida pudiera tomarse como una jugada más de parte del adolescente para tratar de modificar las cosas en esta dinámica familiar, pero nunca debe asumirse de antemano que es eso, sino siempre asumirse que implica un riesgo, que hay que tomar en cuenta lo que está diciendo el adolescente, pedirle más información al respecto y pues acercarnos con profesionales si es necesario. Creo que eso es bien importante diferenciarlo, ¿no? Y aclararlo con todos, con toda la población, ¿no? No solamente papás de adolescentes. Cuando alguien lo verbaliza, está pidiendo ayuda, ¿no? Y Claro, no hay que minimizarlo, no hay que claro. subestimarlo. Este estigma, ¿no? También de repente de que, es porque es por llamar la atención. Ok, Uh-huh. justo también con esto lo hilo con que, bueno, un adolescente tiene cambios de comportamiento drásticos que son normales de la edad, ¿no? Por el humor, ¿no? De repente muchas cosas de las casas para llamar la atención, pero me queda claro que muchas cosas no son conductas normales del adolescente. Uh-huh. ¿Cómo diferenciar? Y eso sí es lo que es más difícil de tener claro, ¿no? Para los papás, para todos. ¿Cómo diferenciar las conductas normales de un adolescente a aquellas conductas de una situación de riesgo suicida? Uh-huh. Creo que algo que es importante, además de los adolescentes, pues con otras poblaciones, adultos jóvenes, por ejemplo, que aunque ya son adultos emergentes, siguen viviendo bajo el techo de los padres, que pues así ocurre en nuestra sociedad moderna, seguimos con la posibilidad de recibir cierto apoyo durante los primeros años de la adultez. Hay que entender que si una conducta está orientada a llamar la atención, es porque nos está haciendo falta atención entonces, independientemente de que uno diga, no, yo conozco muy bien a esta persona y eso que está diciendo es porque me quiere ahí en ese momento, pues sí, sí, pero entonces algo está haciendo falta que no te tiene ahí cuando lo requiere.
¿no? Y se ha llegado a este punto, pues ya disfuncional, grave, en el que se tiene que recurrir a este tipo de conducta, a este tipo de discurso, y solo así se tiene cerca al apoyo, a la contención, a la escucha que se está buscando, ¿no? Y si entonces, pues, se persiste en la idea de que no, pues, déjalo pasar, déjalo ser, solamente llamar la atención, en vez de tomar esto como una llamada de auxilio en cuanto a que, mira, me está haciendo falta que estés conmigo, que estés para mí, que haya quien me escuche, que haya quien me apoye, que haya quien me entienda, y estoy llegando a la penosa necesidad y muy poco funcional de verbalizar esto para que tú te acerques a mí, pues algo hay que cambiar en el sentido de qué tan disponible está el adulto para ese adolescente, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta eso, que es verdad que las fluctuaciones en el estado de ánimo pudieran hasta cierto punto ser parte de lo esperado en la adolescencia, pero suelen ser discretas, suelen estar confinadas solamente a un momento del día, hay un estresor muy claro, sí, me acaba de cortar mi novia y no voy a estar muy a gusto unos cuantos días, pero pues listo, ya dije qué es lo que está pasando, tal vez no pueden hacer ustedes nada por recuperar la relación con mi novia, pero, o mi novio, o quien sea, pero pues solamente ya saben qué me pasó, por qué me siento así, poco a poco iré sintiéndome mejor, y si necesito algo más les aviso, ¿no? Eso es lo que puede pasarle a un adolescente, sí, que de un día para otro se sienta mal, hay una razón clara, que ojalá nos la diga, porque pues, estamos para estar al pendiente de ellos o de ellas, que no se puede resolver todo por parte de nosotros, ok, pero ya sabemos qué ocurre y habrá que esperar unos días y listo, pero que más bien haya una sustancial modificación de su conducta, de su estado de ánimo, de esta calidad de vida, que se le vea irritable, aislado, pues completamente apartado de la interacción social o no completamente, pero sí de forma muy marcada, ¿no? Que no nos quiera decir qué es lo que está pasando, ¿no? Está hablando de que hace falta ahí fortalecer el canal de comunicación y de que probablemente hay una situación distinta que va a meditar atención. Entonces, no quedarnos tanto con la idea de que todo cambio de estado de ánimo es parte de la adolescencia, toda situación que al padre puede llegar a generarle preocupación en realidad es lo esperado en esta etapa de la vida. Sí, puede haber molestias, pero siempre hay una razón y si tenemos una comunicación adecuada con el menor, sabremos la razón y ok, bueno, pues ahí me avisas cuando estés mejor de lo de la novia, mucha suerte, pues todo bien, ¿no? Pero si es sin una razón aparente, el adolescente no lo quiere verbalizar, persiste más allá de unos cuantos días, esta irritabilidad, este aislamiento, pues esta incomodidad general, no hay que tomarlo como algo que alguna vez va a pasar y es parte de la adolescencia. Tiene que haber algo que lo esté generando y pues debería existir esa comunicación entre el cuidador y el menor. Y justo hablando sobre esa comunicación, pues a lo mejor nosotros estamos comentando, bueno, sí sería bueno que se acercaran a decirnos, a pedirnos ayuda, a decirnos lo que les preocupa, pero un papá, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer cuando alguien ha manifestado alguna idea de suicidio, no? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la acción a seguir? Importantísima pregunta. En el momento en el que alguien nos habla de una idea suicida, en ese momento se convierte en la prioridad número uno. Es decir, si estamos presentes ahí con la persona, lo que sea que vayamos a hacer en la siguiente hora al menos, pasa a segundo plano y es estar ahí con la persona que ya abrió el tema y que necesitamos más información al respecto. Si estamos al teléfono y a lo mejor todavía nos falta parte de la jornada laboral, buscar si es posible que se nos permita salir antes, llegar cuanto antes a hablar con la persona o al menos decirle, mira, no me puedo salir antes, pero lo primero que vamos a hacer cuando llegue es hablar de esto, necesito saber qué está pasando. Eso es justamente a veces lo que el adolescente uno podría pensar, es lo que está buscando, que uno esté ahí, pues sí, entonces ha hecho falta que uno esté ahí, ¿no? No se debe tomar jamás como él está ganando, él me está jalando, se está quedando de su lado de la cancha la pelota, no es un juego de poder, es un llamado de auxilio y es entonces en ese momento se convierte automáticamente en la prioridad número uno. Y
Cuesta trabajo, pero deberíamos estar con suficiente soltura como para hablar del tema. Preguntarle explícitamente qué has pensado, a qué te refieres con esto. Si nos da una idea clara, pues ya nos la dijo, pero muchas veces será de forma muy general el comentario inicial: ¿qué has pensado hacer? ¿De qué forma has pensado lastimarte? Y obtener la información suficiente como para que si se contacta a un profesional, si se consulta a un profesional, que muy probablemente será necesario hacerlo, llegue la información tanto de parte del menor como de parte del padre, y el profesional tenga la imagen completa, porque si únicamente se toma la información que el menor expresa, pero esta parte tan importante que es la forma en la que el padre o la madre le conoce, y la información que ha recabado también en el diálogo con el menor, pues está ausente. El profesional tendrá solo una imagen muy incompleta de lo que está ocurriendo. Entonces se tiene que hablar en el momento. Se le tiene que hacer ver al adolescente que estamos en posibilidad total de manejar este tema, de escucharle. Tal vez no tendremos todas las respuestas, pero nunca vamos a darle la vuelta a este tema, nunca vamos a darle la espalda, ya que nos lo está expresando, y nunca lo vamos a tomar a la ligera. Incluso las personas que pudieran inquietarse porque el adolescente o la adolescente lo use con estos fines manipulatorios, pues podrán entender que si lo tomamos como es un tema sumamente serio, pues llegará un punto en que el adolescente dirá: bueno, pues lo que quiero es que mi padre, mi madre estén conmigo, no que estén pues angustiados teniendo este tipo de conversaciones. Entonces ya cambiarán la conducta hacia otra forma de solicitar el apoyo o la cercanía, en el entendido de que fuera esta situación que en muchas ocasiones se piensa que ya sabemos que es manipulatoria. De todos modos se actúa en consecuencia. Esto que me estás diciendo es grave, yo necesito saber más, y yo, que soy el principal responsable de tu seguridad, tengo la obligación y el derecho de saber qué está pasando, ¿no? Y si efectivamente es una situación de riesgo, una llamada de auxilio, como lo es en tantas ocasiones, pues con más razón va a surgir la información y la forma de ayudar a la persona. Y esta ayuda que se le va a brindar a la persona, también la pueden recibir los padres, ¿no? No están solos ellos. Y justo respecto a lo que tú ya mencionabas, ¿no? Bueno, acudir a algún especialista. Y bueno, ¿y quiénes son los especialistas, los profesionales a los que hay que acudir cuando se presentan indicadores de riesgo suicida? Claro. Pues afortunadamente la llamada salud mental, ¿verdad? Que es esta manera en la que los seres humanos partimos a la salud del ser humano, la fragmentamos y asignamos como la parte emocional y de la conducta a esto que llamamos salud mental. Pues hay diferentes profesionales que están más que capacitados para abordar estas problemáticas, ¿no? Pudiéramos de forma general, para ser como mucho más claros y aterrizarlo de manera puntual, pues hablar de los profesionales de la psicología, que sobre todo los que tienen pues un entrenamiento clínico, ¿verdad? Como pues es el caso incluso tuyo, Alex, y de otros colegas que tienen además pues esta formación en la intervención clínica. Pues se puede recurrir a un profesional de la psicología, a un psicoterapeuta incluso, que identifique el cuadro, que haga incluso un abordaje muchas veces muy efectivo relacionado con establecer medidas llamadas plan de seguridad, mediante las cuales se pretende que la persona en riesgo suicida transite la crisis en ciertas condiciones de seguridad y posteriormente pueda retomar una vida diaria pues mucho más funcional y con menor riesgo. Y en algún punto un profesional de este tipo pudiera recomendar que se sume a la atención un especialista médico, como es mi caso, un psiquiatra, que tendremos también pues la necesidad y la obligación de conversar a detalle con el menor, con la familia, y de plantear intervenciones, en nuestro caso, en ocasiones, farmacológicas, ¿verdad? Medicamentos que pues ya hoy en día son sumamente seguros y sumamente efectivos para el tratamiento de este tipo de cuadros, ¿no? Entonces, básicamente son esos dos profesionales, los dos desde su trinchera pueden ofrecer pues un gran recurso, y es acercarnos a ellos. Ok, muchas gracias. ¿Qué otras, doctor César, qué otras recomendaciones o sugerencias le podrías brindar a los papás para considerar sobre este tema? Ok.
Pues mira, una que es muy importante y que ahorita justo me vino a la mente cuando estaba describiendo lo del plan de seguridad. Normalmente el riesgo suicida más crítico, más significativo, le ocurre a la persona en un lapso definido. Normalmente acaba de ocurrir, por ejemplo, el estresor interpersonal, acaba de ocurrir algún evento que nos llevó al punto máximo de la dificultad para regular las emociones, se tiene acceso a algún medio letal, hay medicamentos en casa y sabemos en qué cajón están ahí pues los cuchillos o cualquier otro medio. Es bueno discutirlo con los padres, me parece, pero bueno, si en algún momento se plantea material para los jóvenes, habría que replantearlo, ¿no? Porque es información para cada grupo. Creo que con los padres sí es válido discutir, pues que hay diferentes métodos, por ejemplo, pues el ahorcamiento incluso, que hay que estar al pendiente de este tipo de situaciones de riesgo que pudiera haber en casa, este tipo de posibilidades. Entonces, hay normalmente un momento de crisis, un momento de riesgo completamente incrementado o agudizado. Y es viable ayudar a la persona a transitar a través de esa crisis hasta que el riesgo sea menor. Una forma de hacerlo que nosotros los médicos a veces implementamos es hospitalizando a la persona. Sin embargo, no siempre tiene que ser así. Si la persona tiene suficiente apoyo familiar, pudiera estar en casa pasando por esta situación difícil de crisis y una vez que esto se vaya apagando, digamos, salir del riesgo suicida y continuar con el tratamiento de su situación de salud mental. Yo siempre le explico a los pacientes y también uso este ejemplo con mis estudiantes, que es como un huracán que mientras transita la persona debe saber, el que vive en un área tropical muy bonita y todo, pero en esta época del año pues un poco riesgosa o mucho, debe saber cuál es el refugio que le corresponde, cuánto tiempo debe quedarse ahí hasta que el huracán pasa. El huracán finalmente va a pasar, va a terminar. No puede ser perpetuo, al igual que estas crisis emocionales no son perpetuas tampoco, y mientras tiene que haber esa contención y ese apoyo por parte pues, de la familia principalmente. Entonces, tal vez sea necesario tomar unos días en casa, sí va a ser necesario, y esto viene en las recomendaciones para adolescentes, que incluso se le otorga a los pediatras, por ejemplo, para que sepan cómo atender a sus pacientes. Va a ser necesario apartar cualquier medio que pudiera servir para lesionarse, va a ser necesario que alguien esté al pendiente de la persona durante algunos días, probablemente en una situación como esta, un terapeuta pudiera estar muy bien al pendiente, a veces incluso en línea, por ejemplo, ¿no? De cómo va la persona. Y una vez que se pasa por esta etapa de crisis, que se transita por la parte más grave y que empieza a estar mejor el individuo, pues ya se puede retomar un mayor grado de actividad y continuar con el tratamiento de su salud mental. Brevemente, nos ha pasado a veces en el Instituto Nacional de Psiquiatría donde yo trabajo, que llegan adolescentes de primera vez enviados por colegios, tuvieron conducta, por ejemplo, autolesiva, incluso en el propio colegio tal vez, el colegio se inquietó, por supuesto, y los mandan con nosotros para que nosotros de alguna forma certifiquemos que pueden seguir estudiando, ¿no? El adolescente llega porque saca cita de primera vez, no acudió a urgencias, sino porque los padres sacaron cita de primera vez. Llega mes y medio después, porque es el tiempo que tenemos de espera. Y mes y medio después el adolescente está bastante mejor. Sigue la situación difícil que le llevó ahí, pero ha empezado a tener algunos mecanismos para adaptarse, para afrontarlo de una forma más efectiva. No me quiero matar, en ese momento tuve una situación de crisis, fue grave, sí, pero pues me mandaron a mi casa, no he vuelto a la escuela y necesito un papel para regresar, ¿no? Cuando se tiene que entender que es muchas veces un evento puntual, una crisis confinada a unos cuantos días, que si como el huracán sabemos cómo transitarla, termina retirándose, si hay suficiente apoyo y hay suficiente cuidado, se puede continuar con el día a día y continuar atendiendo la salud mental, por supuesto. Entonces creo que es importante ver el fenómeno suicida, el riesgo suicida, como algo así, algo que puede ser sí muy grave, como un huracán puede destruir una ciudad, pero transitorio y mientras pasa, son unos días, yo estoy en el refugio y después salgo a continuar con lo que dejé pendiente mientras transitaba esta situación de mucho riesgo. Muchas gracias, doctor. La verdad es que como sociedad vale la pena poner atención a este tema, ¿no? Como sociedad, como comunidad escolar, como comunidad en los niveles que queramos imaginar. Pues falta mucho,
qué decir, ¿no? Pero también mucho que escuchar. Y en verdad agradezco su tiempo por esta entrevista, por comentarnos acerca de todo esto, de su conocimiento y su experiencia, que es muy, muy valioso. En verdad, muchas gracias, doctor. Y esperemos que les haya gustado, que les haya servido, que les haya dejado con qué pensar, ¿no? Y que pues, les haya ayudado sobre todo. ¿Mm? Pues muchas gracias, doctor. Oh, a ti, Alex, perdón.